A la luz de la tragedia ocurrida en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, se prenden los focos de alarma entre la población, y es que actualmente los jóvenes se inician en actividades delictivas a edades tempranas. De acuerdo con la encuesta realizada por la organización Reinserta, la edad promedio para iniciarse en actividades ilícitas es a los 13 años. De hecho, incluso hasta más jóvenes todavía, tenemos casos donde 8, 9, 10 años de edad es cuando se inician esos promedios dentro de los grupos delictivos, especialmente temas de narcotráfico. De acuerdo con la encuesta de Reinserta, realizada entre 500 jóvenes en conflicto con la ley, el 61% de ellos cometió por primera vez un delito, mientras que el 39% restante ya reincidió en este tipo de actividades. Lo que buscamos con esta encuesta fue entender los factores de riesgo, qué lleva a un adolescente o cuál es la historia de un adolescente que ha optado por a los 14, 15, 16 años agarrar un arma de fuego, matar a alguien, dedicarse a secuestrar. Como métodos de prevención se busca la revisión de mochilas en las escuelas, el acompañamiento de los padres en el desarrollo del menor y, sobre todo, vigilar la situación emocional de los jóvenes para poder atender a tiempo algún trastorno emocional que los lleve a conductas delictivas. Sin duda puede atentar contra los derechos humanos de los menores, pero ante una problemática mayor que tenemos en nuestro país, que es el uso del arma de fuego y lo accesible que tenemos las armas de fuego, creo que es bien importante que protejamos a los niños y a las niñas de nuestro México. El desarrollo emocional de los menores depende de toda la comunidad en la que habitan. Si desde pequeños se enfrentan a condiciones de violencia, tenderán a repetir patrones. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.